Muy bien. Estamos estudiando a través del libro de Apocalipsis y yo mencionaba esto esta mañana. Podríamos estar estudiando cualquier libro de la Biblia, pero es interesante que estemos justamente estudiando el libro de Apocalipsis en el momento donde están ocurriendo todas estas cosas a nuestro alrededor, donde muchos de los acontecimientos de que estamos viendo en el libro de Apocalipsis están sucediendo como frente a nuestros ojos. Yo pienso en parte, no sé qué más tiene que hacer el Señor. O sea, es como, miren, aquí está y aquí lo pueden ver. Prendan su televisión y vean lo que les he dicho. Interesante esta semana, no sé si algunos escucharon esta noticia que se corrió como rápidamente entre jueves y viernes de unas personas que alguien que hace numerología, ¿puede ser así? Numerología. Alguien que hace numerología cristiana, okay, entre comillas, no sé, hizo esto y sacó la conclusión que el 23 de septiembre, o sea, el sábado pasado, iba a ser el fin del mundo. Se iban a alinear ciertos planetas y iba a haber un evento que sucede y empezó y esto en las redes sociales y demás todos estaban esperando a ver qué iba a suceder el sábado 23 y hoy es domingo 24 y no sucedió nada. Y pienso en el 2011 un pastor también sacó estos mismos números y demás y llegó a la conclusión que no sé por qué siempre es septiembre. En mi cumpleaños ahora en septiembre, no sé pero es como va a ser el fin del mundo. Y muchas personas de su congregación creyeron esto, vendieron sus propiedades, sus casas, y con ese dinero lograron poner carteles y publicidades para anunciarle al mundo una revelación que ellos habían tenido de que el fin del mundo iba a ser tal día, tal hora. Quiero decirles esto, la Biblia es clara. Primero, no existe alguien que hace numerología cristiana, ¿ok? Primero. Segundo, la Biblia es clara, nadie sabe el cuándo, nadie sabe el tiempo ni la hora. Y entonces cuando escuchemos, a veces puede hasta nosotros mismos pensar, bueno, tal vez será. Y nosotros necesitamos saber, nadie sabe, ni siquiera los ángeles saben. Y digo esto porque también alguien en la semana me decía, siento que Dios me ha revelado que es el fin, ¿no? Y yo pienso, bueno, sí, creo que las señales están, pero nadie sabe el día, ni la hora, ni los ángeles, ni nadie está haciendo ningún como preparativo con fechas exactas, porque simplemente la Biblia es clara, nadie lo va a saber. Pero sí, nuestro Señor Jesucristo nos dejó señales que iban a ayudarnos a identificar. Y nosotros hemos visto esta serie de señales que el Señor Jesús dijo, entre ellos van a haber guerras, rumores de guerras, terremotos, pestilencias. Y en parte hemos visto esto. El Señor Jesús describió estas señales como una mujer que está encinta, una mujer que está embarazada. Y todos sabemos que a medida que va avanzando el embarazo, los dolores de las contracciones de la mujer embarazada van incrementándose en potencia, en dolor y también en cuanto es más seguido el dolor. Y vemos esto de los terremotos, como yo pienso en los 80s, eran como escuchar de un terremoto de 6 puntos, era como, wow, o sea, fue algo. Hoy escuchamos después 7, hoy 8.2 y cada vez son más fuertes y cada vez son más también en intensidad en diferentes lugares. Tembló en San Juan ayer, en México volvió a temblar otra vez y vemos esta repetición y pienso, yo creo que sí, todos los días nos acercamos más a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo dijo que esto no debe de provocar en nosotros que nuestro corazón se turbe.
Y la forma para que nuestro corazón no se turbe es que nosotros entendamos nuestra esperanza no está aquí en la tierra, nuestra esperanza está puesta en el Señor, nuestra esperanza está puesta en su venida, nuestra esperanza está puesta en nuestra eternidad con Él. Y si logramos tener una perspectiva de nuestra vida aquí en la tierra como eterna, vamos a poder no turbarnos al escuchar estas noticias. Si bien esto no significa que no vamos a experimentarlas, o sea, puede que nosotros mismos nos encontremos en medio de un terremoto, en medio de una catástrofe, también como muchos de nuestros hermanos en México y en Estados Unidos están padeciendo tormentas, catástrofes sobrenaturales y también temblores. Esto nos lleva, porque hemos estado viendo en el libro de Apocalipsis una serie de sellos y trompetas, que es la ira de Dios que se ha estado derramando sobre la tierra, es la justicia de Dios también. Y vamos a ver en este capítulo 16, la semana pasada en el capítulo 15 vimos el preludio, la preparación para esta ira final que se va a derramar sobre la tierra desde de nuestro Señor. 7 copas, vimos 7 ángeles, 7 copas que están llenas de la ira de Dios, y hoy vamos a ver cómo cada una de ellas se va a volcar sobre la tierra. Y va a ser unos sucesos rápidos. Sabemos que esto va a suceder en un periodo de tiempo de 7 años de tribulación y gran tribulación. Hemos visto personajes como la bestia, que es el anticristo, el falso profeta, también en el capítulo 14. Estas personas van a continuar y lo vamos a ver en algunas escenas en este capítulo también. El anticristo ya surgió, el anticristo está en poder, el mundo está alabando y adorando al anticristo, y también el anticristo ha introducido su marca, y personas han depositado toda su fe y su confianza en esta marca y en esta persona. Muchos están adorando al anticristo, y es en medio de esta escena que vamos a ver la ira de Dios derramarse. No es fácil para mí, y yo ya he enseñado anteriormente el libro de Apocalipsis, pero esta vez como que me ha tocado más ver esta parte de Dios como su ira, su justicia. Y a veces, obviamente, Dios es amor, Dios es gracia, Dios es misericordioso también, pero también Él es justo, Él es verdadero, y también ver su ira no es algo como común, ¿no? Yo he crecido en la iglesia, pero no es algo que escuchas todos los días. Vamos a hablar de la ira de Dios, no se predica muy a menudo, pero esta vez por alguna razón, una vez más, ya lo he enseñado antes, pero como que me ha golpeado un poco más ver esta parte de nuestro Dios, ver su ira, su justicia también, y cómo Él lo va a hacer hacia el final de la gran tribulación. En Mateos capítulo 24, las palabras del Señor Jesús, versículos 21 y 22, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y esta es la descripción de nuestro Señor Jesucristo, son sus palabras. Miren, va a ser tan duro como nunca, sucesos que nunca han sucedido antes ni van a suceder después de esto. Y una vez más hemos visto algunos, pero estos sucesos en particular en el capítulo 16 son grandes, son a nivel mundial. Y nosotros hemos visto algunos sucesos que han sido como 1/3 de la tierra, como partes, pero estos es grande. Y algunos han titulado este capítulo como el gran capítulo, porque una de las palabras que se repite en este capítulo es justamente la palabra gran. La vamos a ver en el primer versículo, una gran voz. En el 9 vamos a ver gran calor, y vamos a ver esta palabra gran en el versículo 12, 14, 17, 18, 19 de este capítulo.
todo es como grande, gran. Y algunos han titulado este capítulo el gran capítulo por esto mismo. Capítulo 16, versículo 1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas ¿de qué? De la ira de Dios. Y nosotros vimos al final del capítulo 15 que estuvimos en la escena del templo y hablamos de esto, del templo que está en el cielo. Y miren, esta voz va a salir de ahí y es una gran voz y que va a salir desde el templo a los 7 ángeles. Y nosotros vimos en el capítulo 15 que hay 7 ángeles que tienen 7 copas y estas 7 copas están llenas de la ira de Dios, y por eso la instrucción es ir y derramar ¿sobre qué? Sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y quiero describirles un poco el contexto de esto para poder entender también la ira de Dios. Miren, la ira de Dios se va a derramar sobre las personas que han rechazado al Señor. Yo creo que en este momento de la gran tribulación nosotros como iglesia ya hemos sido raptados, ya hemos sido tomados. La ira de Dios no la va a experimentar el justo. La ira de Dios no la vamos a experimentar nosotros. La ira de Dios la van a experimentar aquellos que han rechazado en el nombre del Señor Jesucristo. Y creo que también en parte la ira de Dios va a caer sobre aquellos que se queden durante la gran tribulación. Van a experimentar algunos de estos juicios y otros van a ser librados. Siempre y cuando estas personas no adoren a la bestia y no acepten la marca de la bestia. Y es evidente también, hemos hablado acerca de la marca de la bestia y vamos a ver un poquito más de ella en estos versículos, pero es evidente, muchas personas tienen miedo de la marca porque pensamos va a ser algo como escondido y a lo mejor no me doy cuenta y me marcan, pero yo creo que las escrituras demuestran que la marca va a ser algo que las personas van a decidir primero tener. Y que va a ser evidente que al hacerlo van a llevar su adoración, su corazón va a ir con la bestia y van a depositar su fe y su confianza en esta persona y en esta marca que van a tener en su mano o en su frente para dar su bienestar, para tener sus vidas. Y es evidente que va a ser una decisión propia de cada persona y que las personas van a poder identificar que esto es del anticristo y si yo tomo esta marca voy a comenzar a adorar al anticristo o no, y que van a tener la posibilidad de tomar esa decisión. Por ende, creo que no tenemos que tener miedo a las marcas escondidas, ¿no? Y yo hablaba de personas que piensan que Google es la marca de la bestia, o que la Visa, ¿no? Por sus siglas, la tarjeta de crédito y como escondido, y personas piensan, y no va a ser, yo no creo que va a ser algo tan escondido, creo que va a ser algo evidente, y vamos a ver un poco el porqué. Versículo 2 dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Y entonces esta primer copa va a producir úlceras, pero no va a producir úlceras sobre todos, sino solamente sobre aquellos que han decidido tomar la marca. Y es interesante que cuando vemos la marca de la bestia, también vemos la adoración a su imagen. Y nosotros vimos esto, que el falso profeta va a hacer esta imagen y va a llevar al mundo a la adoración de la imagen de la bestia o del anticristo. Y por ende yo veo esto como que está unido. La marca con el anticristo y con la adoración a la imagen del anticristo. Ahora piensen, estas personas han depositado su fe y su confianza en esta marca. Aquellos que no tengan la marca van a ser perseguidos
Y nosotros hemos visto que se le va a dar poder al anticristo para pelear contra los santos y vencerlos también. O sea que estas personas van a morir, van a ser perseguidos y van a morir producto de no recibir la marca. Y sin la marca no vas a poder comprar, no vas a poder vender, no vas a poder, no va a ser fácil subsistir y vivir. Y ahora las personas que tienen esta marca van a recibir úlceras. Es algo interesante ver que estas copas tienen mucha similitud con las plagas de Egipto. Si se recuerdan, el pueblo de Israel va a estar cautivo, esclavo en Egipto. Dios le va a dar instrucción a Moisés para que vaya y hable con el faraón para que dejen en libertad a su pueblo, y el faraón va a endurecer su corazón. Se va a negar a las instrucciones. Se va a negar a las instrucciones de seguir las instrucciones de Dios, y el producto de su corazón duro va a ser las plagas. Las plagas de Egipto, cuando las vemos y las estudiamos, vemos que Dios trató con el pueblo de Egipto porque cada plaga tenía que ver con los dioses que ellos tenían. Lo que ellos adoraban de repente se volvió en contra de ellos. Una forma de Dios de decirles: sus dioses no son dioses, hay un Dios. Y yo veo que en parte en estas plagas como esto, las personas que han depositado toda su fe y su confianza en esta marca, que están comprando y vendiendo y están pensando: wow, esta persona trajo paz al mundo, y están adorando su imagen, y ahora de repente la úlcera recae sobre todas las personas que han aceptado la marca y que también están adorando su imagen. Y pienso también en lo fácil que es para nosotros de repente poner nuestra confianza en ciertas situaciones o hasta cosas en la vida. Y te pregunto en esta noche: ¿dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está puesta tu fe? Para algunos han depositado mucho de su fe y confían en sus propias habilidades. Otros confían en tener una buena cuenta en el banco, tal vez unos buenos ahorros. Otros tal vez piensan en el trabajo, otros tal vez en sus estudios, y podemos poner nuestra confianza en muchas cosas que este mundo tiene para ofrecernos. Estas personas han depositado su fe y su confianza en el anticristo, en la bestia y en esta marca, y ahora la ira de Dios va a caer sobre ellos. Y miren, Dios es lo único que nosotros necesitamos. Todo lo demás puede desaparecer en un instante. Tu cuenta bancaria puede desaparecer en un instante, tu trabajo, tus estudios, tu conocimiento, todo puede irse en un instante, pero nuestra fe, nuestra confianza en el Señor es como estar parado en una roca, en una torre fuerte. Es inamovible. Si has depositado tu confianza en una cuenta bancaria y de repente esa cuenta se va, ¿qué va a suceder? Estas personas han puesto su fe y su confianza en una marca, y de repente tener esa marca va a ser la razón por la cual van a sufrir estas úlceras. Las úlceras la vemos, es una de las plagas en Egipto. También la vemos como por ejemplo en Job, y vemos, esto significa que van a tener como ampollas o infecciones, que va a haber pus saliendo de sus cuerpos. Algunas personas por esto piensan que la marca de la bestia tal vez va a provocar en las personas un cambio genético que va a después provocar tal vez estas úlceras.
El versículo 3 dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Y vemos ahora esto. Hemos visto anteriormente que el mar fue golpeado, un tercio del mar. Ahora la copa va a caer y solamente se describe el mar. Lo más probable es que todo el mar se va a convertir en sangre y va a morir todo ser vivo que habita en el mar. Así que piensen en las ciudades, piensen en las personas, no solamente en los peces y todo lo que va a morir del mar, pero todas las personas que viven del mar, todo lo que se mueve por intermedio del mar también, que de repente todo va a morir y se va a convertir en un rojo, en sangre. Fue interesante para mí descubrir que el 50% del oxígeno del mundo sale del mar. Yo no sabía esto, pero el plancton en el mar produce 50% del oxígeno que nosotros respiramos. Miren, cuando todo en el mar muera, de repente el 50% del oxígeno va a... Versículo 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron ¿en qué? En sangre. En sangre. Y no solamente el mar, ahora también los ríos. Y miren, es la fuente, es las aguas. Todos nosotros necesitamos agua para poder vivir. Y una vez más, esto tiene que ver también con una de las plagas de Egipto, donde se va a convertir las aguas en sangre. Y estas dos copas, tanto el mar como el río convirtiendo en sangre, son las únicas que tienen hasta una explicación del por qué se van a convertir en sangre. Y las encontramos en los versículos que continúan. Versículo 5 dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Y es interesante porque se va a mencionar el ángel de las aguas. Y pienso, tal vez hay como ángeles que están como a cargo de ciertas áreas, como vos estás encargado de las aguas de aquí, vos estás encargado del viento, tal vez vos estás encargado. Pero miren, es importante lo que este ángel va a decir. Él va a decir: justo eres tú. Y a veces es difícil para nosotros ver la justicia de Dios, especialmente cuando la justicia de Dios va de la mano de juicios o de estos eventos, estas catástrofes sobrenaturales como el mar que de repente se convierte en sangre y todo lo que hay en él muere, y ahora los ríos también se convierten en sangre y todo lo que hay en ellos van a morir. Y pienso en todas las personas que viven tanto del mar como del río. Pienso en los puertos, en todo lo que esto mueve. Todo va a ser afectado por esto. Y el pensamiento o lo que este ángel va a decir es que esto es justo que suceda. Y es porque nuestro Señor es eterno. Él es el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. ¿Y qué es lo que ha juzgado nuestro Dios? Lo vamos a ver en el versículo 6. A veces es difícil para nosotros ver la justicia de Dios, especialmente hoy en día, aún nosotros mismos viendo las catástrofes que están sucediendo a nuestro alrededor, al ver las circunstancias difíciles de nuestras propias vidas también. El salmista va a decir, él en su frustración, él va a hablar de cómo él ve que los malos prosperan.
Y a veces podemos ver esto, como podemos ver que cómo los malos prosperan y de repente las personas que hacen todas las cosas bien están luchando y sufriendo. Y uno podría pensar, bueno, esto es injusto. El salmista, después de hacer esta serie de observaciones de eventos y sucesos que para él se ven como injustos, va a llegar a la conclusión al entrar en el santuario que cuando él comprende o entiende cuál va a ser el fin de esas personas, entonces de repente todo tuvo como sentido para él. En el capítulo 73, versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Y miren, el fin del impío, el fin de la persona que hace lo incorrecto, que rechaza al Señor, su fin va a ser el lago de fuego, su fin va a ser experimentar la ira de Dios. Lo interesante es ver que ese no es el deseo de Dios. Y nosotros vimos la semana pasada, ¿quiere Dios que mueran los impíos? Les pregunto, ¿quiere Dios que mueran los impíos? No, su palabra dice, yo no quiero que mueran. Yo quiero que ellos se arrepientan. El deseo de Dios es que las personas se arrepientan. El salmista va a entender, este va a ser el fin de estas personas. Y espero que nosotros podamos tener una perspectiva eterna de nuestras vidas. Que consideremos nuestra eternidad mientras estamos y caminamos aquí en la tierra, sabiendo que nuestro tiempo aquí en la tierra es solo por eso, por un tiempo. Y que todo, no hay nada. Y todos sabemos esto porque hemos visto personas que cuando mueren no te llevas nada. Y aunque te quedes a través de toda la gran tribulación y pases todo este tiempo, te vas a dar cuenta que todo en este mundo va a desaparecer. También. Este mundo no tiene nada para ofrecernos para la eternidad. Y es por eso que una vez más nosotros necesitamos de Dios. Miren, podemos no tener nada y tener a Dios y tenerlo todo. Yo pensaba en esta tarde, repasando un poco en esto, pensaba en momentos, tuve la oportunidad de hacer viajes a la frontera de México, a una ciudad fronteriza que se llama Tijuana, y en los cerros hay personas que se les llaman paracaidistas, porque son básicamente personas que han venido de diferentes lugares y como han caído, y están en los cerros donde no hay electricidad, no hay agua potable, no hay nada, hacen como pueden, sus casas de ni siquiera chapas, plástico y lo que van encontrando, y hice varios viajes para llevar ayuda y construir casas también en estos lugares para estas personas. Es interesante ver cómo personas con nada, pero con Dios, lo tienen todo. Y como literalmente nada, pero sonriendo, con gozo, cantando al Señor, emocionados por tener Biblias y un estudio bíblico. Y también he tenido la oportunidad de sentarme y almorzar con personas multimillonarias y escuchar su vacío, escuchar su desesperanza. Y miren, esto es porque este mundo no tiene nada para ofrecernos. Y podés no tener nada, pero si tenés al Señor lo tenés todo. Y también lo podés tener todo. Y si no tenés a Dios, no tenés nada. Y la razón por la cual tanto los mares y los ríos se van a convertir en sangre es porque a través de toda la historia el mundo se ha encargado de derramar la sangre de los profetas. Desde la antigüedad hasta ahora,
y pensamos, hoy hermanos nuestros, su sangre van a correr porque simplemente ellos han decidido depositar su fe y su confianza en Cristo y han decidido proclamar estas noticias y por eso van a morir. Y Dios va a hacer justicia por esas personas. Durante la gran tribulación, las personas que no van a aceptar la marca van a ser perseguidos y también van a morir. Y ahora Dios va a hacer justicia por ellos. Pienso en las oraciones de tantos cristianos y de tantos profetas y predicadores, estando muchos de nuestros hermanos que iluminaron las calles de Roma, por ejemplo, porque Nerón decidió pintarlos con brea y prenderles fuegos mientras él corría en su carruaje gritando, ahora ustedes son la luz del mundo. Finalmente va a haber justicia para todos ellos. Versículo 6 dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y por este versículo muchos piensan que estas personas va a ser tanta la necesidad del agua y todos tenemos necesidad del agua que van a llegar a tomar esta agua. Y aquí dice, les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y las palabras de este ángel es, pues lo merecen. Yo pensaba, bueno, en cierta manera, tal vez podríamos decir, se lo han ganado. Versículo 7, también oí a otro, que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y miren, esta es la segunda vez mientras se van derramando las copas, que un ángel va a decir esto, que nuestro Dios es un Dios poderoso y esto se va a repetir, sus juicios son justos y sus juicios también son verdaderos. Es casi como un recordatorio, tal vez para nosotros que estamos leyendo esto y viendo como, Señor, esto es catastrófico, que nosotros entendamos esto es justo. O por lo menos que escuchemos. No sé si logramos entender y comprender que esta es la justicia de Dios. A mí hasta me cuesta esto. Y creo que por eso este ángel, y lo vamos a ver una vez más en este capítulo, diciendo, estos juicios son justos, estos juicios son verdaderos. Podemos pensar en nuestras experiencias, en nuestros problemas personales, y creo que nosotros también tenemos que recordarnos esto continuamente. Tenemos un Dios que es todopoderoso, que sus juicios son justos, que sus decisiones son verdaderas. Porque a veces hasta nosotros mismos podemos pensar en ciertos sucesos en nuestras vidas y podemos pensar, esto es injusto. Y yo hablo de mi propia vida, no. Pero yo mismo puedo pensar atrás en ciertos eventos en mi vida donde yo he mirado al cielo y he pensado, no me puede estar sucediendo esto a mí. Yo entiendo que esto le suceda a un impío, yo entiendo que esto le suceda a algún pecador o a alguien, pero esto no puede estar sucediéndome a mí, Señor, yo soy tu hijo. Y a veces hasta nosotros mismos podemos pensar que Dios de cierta manera está siendo injusto, pero miren, necesitamos recordarnos, Dios no es injusto. Sus juicios son verdaderos. Y también puedo mirar atrás a esos momentos donde he pensado que muchas veces ciertas situaciones que he pensado, bueno, esto es injusto, yo no tendría que estar padeciendo esto. Y ahora, después que han pasado años de ese acontecimiento, ahora puedo mirar atrás y puedo pensar, gracias Señor que sucedió ese evento.
Yo no estaría hoy aquí si no hubiera pasado eso. En ese momento no lo entendí, en ese momento era como, no era justo, no sonaba justo para mí, pero ahora puedo mirar desde ya habiendo pasado el tiempo y puedo pensar, el Señor tenía todo programado. Él es justo, Él es verdadero. Versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y esta es la primera mención de 3 menciones que vamos a tener en este capítulo, donde estas personas van a identificar que todo lo que está sucediendo es de parte de Dios. Se van a dar cuenta, esto que está sucediendo es Dios, pero aún así van a decidir no arrepentirse de su pecado, van a decidir continuar viviendo en pecado, incluso hasta tal punto de ir en contra de Dios y blasfemar su nombre. Esta cuarta copa va a hacer que el sol se intensifique de tal manera que los hombres van a padecer el calor y el fuego. Esta semana me tocó trabajar afuera colgando unas lonas en Vicente Zapata, unos carteles gigantescos, y al estar expuesto al sol me aseguré de ponerme mucha crema, gorrita, y miren, aún así uno sufre el calor del sol y aún tomando todos los recaudos, es inevitable que uno, después de estar un rato al sol, sientas como que te han quitado toda la energía. Y todos hemos experimentado también lo que sucede cuando no nos cubrimos, y lo que eso produce, el dolor de la quemadura del sol, que no solamente te quemas y no te das cuenta, y después cuando te das cuenta que estás quemado, estás rojo, y después sufrís por días. Piensen en estas personas que el sol se va a intensificar de tal manera que los va a quemar. A quemar a los hombres con fuego es la descripción. Y los hombres que se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Y yo pienso, wow, estas personas van a identificar, van a saber, esto es Dios. Incluso van a saber que este Dios tiene poder sobre las plagas. Pienso, esto es como Egipto una vez más. Moisés yendo a Faraón a decirle, mira, Faraón, deja a mi pueblo ir porque si no va a suceder esto. Y eso sucede. ¿No han pensado ustedes como Faraón después de la tercera plaga? Tal vez la primera habrá dicho, no te creo nada, Moisés. Pero de repente sucede la primera plaga y tal vez habrá dicho, bueno, tal vez fue coincidencia. La segunda plaga, le habrá dicho, bueno, la tercera plaga. Y dice, bueno, después de la tercera plaga ya te tenés que estar dando cuenta de que esto es verdad, de que Dios es real, de que Dios espera algo de vos, Faraón. ¿Qué tenés que hacer, Faraón? Tenés que arrepentirte de tu decisión y cambiar tu corazón y dejar al pueblo ir. Y de la misma manera estas personas van a identificar, esta es la obra de Dios, estas son sus plagas, pero no nos vamos a arrepentir, incluso vamos a blasfemar su nombre. Malaquías 4:1 describe, el profeta describe esto. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Yo pienso que, y uno pensaría que
las personas, al poder identificar a Dios y poder ver que estas plagas vienen de Dios, los llevaría a estas personas a el arrepentimiento. Y es interesante cómo está unido esto. Es como esto que vimos la semana pasada. Dios espera el arrepentimiento de los impíos, pero a estas personas no les va a importar el arrepentimiento. Ellos han abrazado su pecado, han abrazado su oscuridad y no quieren saber nada con Dios. Arrepentirse implica dejar ciertas obras que ellos no están dispuestos a dejar. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y una vez más, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron ¿de qué? De sus obras. Miren, la ira de Dios va a caer sobre estas personas porque estas personas han rechazado a Dios y una vez más han abrazado sus malas obras y no van a arrepentirse. En esta quinta copa, el trono de la bestia, donde él va a estar, su reino se va a cubrir de tinieblas. Y la descripción de esto que dice que mordían de dolor sus lenguas. Ahora piensen, úlceras, no hay agua, un calor intenso. Imagínense al tener úlceras y a esto le añadís el sol. Y estas personas están como en profundo dolor de tal manera que están mordiendo sus lenguas. Todos nosotros en algún momento nos hemos mordido la lengua accidentalmente, ¿no? ¿No te has mordido? ¿Qué pasa cuando te mordes la lengua? Empieza a correr la lágrima. ¿Cómo? No le puedes decir a nadie que te mordiste la lengua porque entonces te comes como el dolor, pero empieza a correr la lágrima. Así como. Y miren, esto sucede como accidentalmente. Estas personas se van a morder sus lenguas del dolor que están experimentando y aún así no van a volver su corazón hacia Dios, aún así no van a arrepentirse de sus pecados. Y miren, son conscientes de su pecado, son conscientes de que lo que están haciendo está mal. Y aún así van a decidir abrazar su pecado y su oscuridad. Podemos pensar en estas personas como personas que como son irracionales. ¿Qué les pasa a estas personas? Pero miren, estas personas no están muy lejas de nosotros hoy. Porque hoy dentro de la iglesia y fuera de la iglesia hay personas que han abrazado el pecado. Y que viven en el pecado. Y hasta piensan que está bien. Yo quiero decirles, no está bien. Dios no está bien con esto. Y va a llegar un momento donde Dios tiene que hacer justicia y las personas que están practicando ciertos pecados, la Biblia es clara, no van a heredar el reino de los cielos. Estas personas van a ir en contra de Dios de tal manera que van a blasfemar su nombre y no se van a arrepentir de sus obras. Y miren, hay acciones concretas. El arrepentimiento también, así como las malas obras y el pecado se manifiestan con obras, nuestro arrepentimiento también va acompañado de obras de arrepentimiento. Yo siempre menciono esto en cuanto al arrepentimiento. No es solamente porque muchas personas piensan, yo soy cristiano y voy a ir al cielo porque yo hice una oración y pedí a Dios que viniera a mi vida. Y yo te digo, eso está genial, pero tenemos que ver las obras de arrepentimiento. Y digo esto porque muchas personas continúan viviendo en pecado
Y esto simplemente demuestra que realmente no han depositado su fe y su confianza en Jesús. Porque el Espíritu Santo trae convicción cuando estamos en pecado. Nos conmueve y nos lleva a alejarnos y tenemos que decidir arrepentirnos. Pequé, soy consciente de que esto está mal, ahora tengo que ir en la otra dirección. La Escritura una y otra vez dice el que roba, que no robe más, y siempre es como si estás haciendo, no lo hagas más, y hay que ir en la otra dirección. Tenemos que pensar, examinarnos a nosotros mismos y tenemos que ser conscientes de que nuestro arrepentimiento debe ir acompañado de obras. Pienso también como muchas personas, y he escuchado a muchos cristianos decir, estoy luchando contra el enemigo, o tal vez también he escuchado a personas decir, no, el diablo me tuvo posesión de mí y por eso volví a caer. Tomé porque el espíritu del alcoholismo me tomó control de mí y por eso volví a caer, o me drogué porque, y miren, si tenés problema con el alcohol, necesitas no tener alcohol en tu casa, por ejemplo. Si tenés no es bueno que tengas cerveza en tu heladera o vino, si tenés una lucha contra esto. Las obras de arrepentimiento van a hacer de que vos tomes determinaciones. Ok, yo me he dado cuenta que esto está mal en mi vida, voy a sacarlo, voy a quitarlo para no tropezar, para no caer con esto. Si luchas con las drogas, tal vez hay ciertas amistades que vas a tener que cortar, ciertas decisiones que vas a tener que tomar para ir en la otra dirección. Si tenés problemas con las tortitas con chicharrón, no es bueno que vayas al Cocusa, que pases por el Cocusa todas las mañanas. Si tenés problemas con el café, Juan B. Justo y Maza no es el lugar por el que tenés que pasar. Y miren, digo esto en broma, pero tenemos que verlo como en nuestro pecado, como algo real. Y si hay ciertas cosas con las que nosotros luchamos, nosotros necesitamos tomar resguardo. Miren, tenemos que resguardarnos nosotros mismos. Nadie puede hacer esto por nosotros. Es una decisión también, yo pienso, esta es la decisión de amar a Dios. Decirle, Señor, yo sé que esto a vos no me gusta. Miren, la razón que pecamos es porque el pecado nos da satisfacción, o sea, nos gusta. Pero la obra de arrepentimiento es darte cuenta que esto no le gusta al Señor. Y aunque me trae a mí satisfacción, yo voy a tomar todos los resguardos posibles para comenzar a ir en la otra dirección. Úlceras, las aguas que se han convertido en sangre, el sol que ha intensificado y está quemando a las personas, y la oscuridad sobre el trono de la bestia. Y yo pensaba en estos textos de Juan capítulo 3, versículo 19, que dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Yo pienso, estas palabras las dijo el Señor Jesús durante su ministerio. Y miren, es real hoy y va a ser real para estas personas en medio, mientras se está derramando la ira de Dios. Miren, la luz vino al mundo. Esta es la condenación. Esta es la razón por la cual estas personas, porque la luz vino, porque fueron alumbrados, pero la decisión de ellos fue amar más las tinieblas, porque las obras de ellos eran malas. Te pregunto a vos en esta noche, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué estás amando? Versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz
para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Miren, si nosotros realmente amamos al Señor, entonces vamos a querer venir a la luz. Ayer Samuel compartía al grupo de alabanza un salmos, donde el salmista dentro de este salmos le pide a Dios que lo examine a él y que examine aún si hay pecado oculto, algo secreto, algo de lo que él no es consciente incluso. Y pienso, debe de ser nuestro sentir. Señor, yo quiero, alúmbrame. Y si hay algo de oscuridad en mí, si hay algo de oscuridad de la cual incluso yo no me he dado cuenta, por favor, que se manifieste. No es el accionar de estas personas que al darse cuenta de su pecado deciden blasfemar contra Dios, como decir, no, y yo escucho esto también al compartir con personas hoy, con el Señor, sus argumentos de que Dios no existe, Dios no es real, y cuando comenzás a hablar con ellos te das cuenta que la razón por la cual no quieren creer en Dios, al final de cuentas es porque no quieren cambiar su estilo de vida. No quieren dejar su pecado. No quieren que nadie les diga que lo que están haciendo está mal. No quieren sentirse culpables, aunque son conscientes que lo que están haciendo está mal, pero no quieren que alguien se los recuerde. Y pienso, esto es como la luz vino al mundo, pero los hombres aborrecieron la luz y amaron las tinieblas. Primera de Corintios 10:13 nos dice que no va a sobrevenir sobre nosotros ninguna tentación que no sea humana. Y dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y yo pensaba en este versículo para aquellas personas que por ahí les echan siempre la culpa al enemigo, a todos, menos a ellos mismos por su pecado. Miren, el enemigo puede tentarte. Nosotros tomamos la decisión de caer en la tentación o no. Incluso la promesa de Dios es que no vamos a ser tentados por algo sobrenatural o algo más fuerte de lo que nosotros podamos soportar. Y que también siempre junto con la tentación, si nosotros estamos de la mano del Señor, vamos a tener también la salida y vamos a poder soportar esa tentación. A veces es una excusa para el cristiano o el no cristiano vivir en pecado y excusarse en alguien o algo más. Versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama, ¿cómo se llama? Armagedón. Miren, esta sexta copa va a hacer que el río Éufrates es un río muy importante a través de la historia, y aún desde el libro de Génesis podemos ver este río. Pero miren, se va a secar y va a dar lugar. Algunas personas piensan que por aquí van a marchar los ejércitos que van a venir del oriente. Dice, preparando el camino a los reyes del oriente.
y es por donde van a venir para poder llegar hasta Armagedón. Este río ya se mencionó anteriormente en el capítulo 9, versículo 13 de Apocalipsis, cuando se tocó la sexta trompeta y se soltaron a los ángeles que estaban atados allí y fueron liberados como un ejército de jinetes demoníacos. ¿Se recuerdan? Ahora este río se va a secar y va a dar lugar a estos ejércitos que van a venir desde el oriente, y Armagedón va a ser una batalla final, como la gran y última batalla del mundo contra Dios. Y las palabras del Señor Jesús aquí en el versículo 15: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela. Y yo pienso, este debe de ser nuestro sentir en estos tiempos, en este momento. Necesitamos estar vigilantes, examinándonos a nosotros mismos. Miren, es fácil vigilar a los demás. Es fácil pensar en lo que hace o no hace fulanito o menganito, pero miren, necesitamos velar nosotros mismos. Bienaventurado el que vela. Y dice, y guarda no las ropas de los demás, dice, guarda sus ropas. Yo pienso, esto es real. Nosotros necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Necesitamos guardar nuestras ropas. Significa necesitamos guardar nuestro caminar, nuestra pureza, nuestra integridad, para que no andemos desnudos y no vean nuestra vergüenza. Este mismo Juan en su carta en su primera carta va a mencionar cómo necesitamos resguardarnos y cuidarnos y examinarnos a nosotros mismos, purificarnos incluso a nosotros mismos. En primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y pienso también en las palabras del Señor, de Dios diciendo: sean santos porque yo soy santo. Y ahora aquí el Señor Jesús diciendo: velen y guarden sus ropas. Juan diciéndonos, si nosotros tenemos la esperanza de su venida, necesitamos purificarnos a nosotros mismos, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y miren, la clave aquí es las personas que están practicando el pecado. Las personas que son conscientes, esto no es de Dios, pero de todas maneras deciden hacerlo o abrazarse a esa oscuridad. Nosotros podemos pecar como ir manejando y alguien se cruza y tocas bocina y pecas. Pero es otra cosa pensar: voy a salir y voy a esperar a y voy a planificar y lo voy a cortar ahora estás planificando, y si lo haces todos los días tenés un problema, estás practicando el pecado. Miren, es el problema de estas personas que están viendo todos los sucesos a su alrededor. Es como Dios, es el juicio de Dios, pero aún mirando todo están blasfemando su nombre. A veces podemos estar en la iglesia practicando el pecado y pensando que somos de Dios,
Yo quiero decirte, si estás practicando el pecado, sos del diablo. Estás haciendo la obra del diablo. Ahora quiero decirte, Dios, esa es la razón por la cual Dios envió a su Hijo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y a veces muchas personas luchan con sus propias fuerzas, tratar de vencer sus propios pecados, y lo que necesitamos es venir al Señor, rendirnos. Este mismo Juan, en el primer capítulo de esta misma carta, va a decir: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Miren, el problema del ser humano está en su corazón, y el problema del ser humano está cuando él ve y es consciente que lo que está haciendo va en contra de Dios y decide hacerlo de todas maneras. Yo pienso que cada vez que nosotros hacemos esto, vamos endureciendo nuestro corazón. Como Moisés diciéndole al faraón: deja a mi pueblo ir. Como Dios derramando estas copas, y estas personas conscientes, y estas personas han cerrado su corazón, han endurecido su corazón. Y todos hemos experimentado el producto del pecado, no es nada bueno. No pensemos ni por un instante que podemos estar en la iglesia y en una relación con Dios y viviendo en pecado al mismo tiempo. No sucede. O estás con Él o estás en su contra. No hay término medio, o frío o caliente. Con el Señor es todo o nada. O me sigues o no me sigues. El río se va a secar y va a dar lugar a estos demonios que van a salir a los reyes para reunirlos en el lugar que se llama Armagedón. En este lugar vamos a ver más adelante que se va a desatar la última guerra sobre el planeta Tierra. Es la humanidad en contra de Dios. Armagedón viene de dos palabras hebreas: Ar, Megido, que significa colina de Megido. La palabra Megido quiere decir lugar de tropas o lugar de matanza también. También se le llama la llanura de Esdraelón o valle de Jezreel. Esta área es un área que puedes ir y visitar hoy incluso. Esta área tiene 20 kilómetros de ancho y más o menos unos 30 kilómetros de largo. Napoleón, cuando llegó a este lugar, lo llamó como el campo de batalla natural de la tierra, por su llanura. Y es fácil entender cómo él llegó a esta conclusión, porque una vez más puedes ir y verlo. Sergio y personas que han ido ahí, puedes subir a la colina y puedes ver todavía este valle. Está esperando este momento. Es un lugar real, no es un lugar ficticio, no es un lugar simbólico tampoco, es un lugar que está y lo puedes visitar hoy. Y va a dar lugar a estas personas que han cerrado su corazón ante Dios y que van a experimentar su ira. Versículo 17 dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Pienso, miren, esto es como, este es el fin. Listo, se terminó. Esta es la última copa, esto es lo último de la ira de Dios que va a ser derramado sobre la tierra.
está hecho. Esta última copa se va a derramar sobre el aire. Y esto es interesante, nosotros sabemos que el diablo es el príncipe de la potestad del aire. Y esta copa se va a derramar ahí, pero vamos a ver que va a producir también relámpagos, truenos, terremoto inmenso y una gran catástrofe. Versículo 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y no sé si podemos imaginarnos esto, pero este terremoto va a ser tan grande que la gran ciudad se va a dividir en 3 partes, se va a abrir. Yo veía unas imágenes de ahora de uno de los terremotos de México donde se abrió la tierra. Este terremoto va a ser tan grande que toda la ciudad se va a dividir en 3 partes gigantes, donde las ciudades, los edificios y de las naciones todas van a caer al piso. Y nosotros tenemos todo hoy seguramente imágenes frescas de los edificios que en México que están ahora todos grabados, como de repente imagínense un terremoto de esta magnitud va a hacer que todos los edificios se vengan abajo. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó. Miren, las islas van a desaparecer. Los montes no fueron hallados. Y miren, nosotros ayer íbamos hacia el parque metropolitano, íbamos en el auto y Leslie creo que descubrió por primera vez las cordilleras, ¿no? Porque decía, oh, mira, y apuntaba hacia las cordilleras. Y ahora pienso, los montes van a... Leslie no va a estar ahí, pero si hiciéramos ese mismo recorrido en este momento, Leslie haría como, oh, no hay nada. Los montes no fueron más, no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. El peso de un talento y un talento de plata, que tal vez es a lo que se refiere aquí, pesa como unos 60 kilos. Y todos tal vez estamos familiarizados con una bolsa de cemento, ¿no? La bolsa de cemento pesa 50 kilos. Este granizo va a pesar unos 60 kilos. No es algo que si te agarra un granizo, chao. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Hemos visto que estas personas han blasfemado en estas plagas 3 veces a Dios. 3 diferentes veces. Conscientes de lo que está sucediendo, que es de Dios, conscientes de que ellos están obrando mal y decididos a no arrepentirse de sus pecados. Y esto es interesante, lo encontré en uno de los comentarios levíticos. La ley decía que las personas tenían que morir apedreadas cuando blasfemaban el nombre de Jehová. Levíticos 24:16 dice: el que blasfema el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre
que muera. Y no estoy diciendo que esta es la razón, pero se me hizo interesante de que lo último que va a suceder es que van a caer piedras de hielo del cielo. Y una vez más, estas personas que han cerrado su corazón a Dios. Lo veíamos la semana pasada, quiero recordárselos hoy en la conclusión. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que el impío muera. El deseo de Dios es que el impío se arrepienta de su pecado. Y la pregunta de Dios es ¿por qué? ¿Por qué alguien moriría? ¿Por qué alguien decidiría no arrepentirse de su pecado consciente de la existencia de Dios y de todo a su alrededor? Yo pienso hay una razón. La razón es que ames el pecado y la oscuridad más que a Dios. Y la Biblia nos habla de 2 lugares para nuestra eternidad. El cielo, donde es un lugar donde la Biblia describe hay plenitud de gozo, ahí ya no hay más llanto, ahí ya no hay más dolor. Y también hay un lugar que pareciera como estas plagas mismas. El infierno es un lugar de tormento eterno. Y la decisión nuestra. Hablábamos de esto con los hombres también el viernes, un poco. ¿Cómo decidimos si seguimos a Dios? En parte nos elige Dios, pero el hombre también decide. ¿Y dónde esto se conecta? Mira, se conecta cuando el hombre es consciente primero de su pecado. Y cuando sos consciente de tu pecado, entonces sos consciente que necesitas un Salvador. Y decidís depositar tu fe y tu confianza en Dios. Y le pedís a Dios para que te ayude a caminar en santidad y caminar de acuerdo a sus estatutos. Y podemos pensar en las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo, si ustedes quieren venir en pos de mí, es necesario que se nieguen a ustedes mismos. Pienso esa es una descripción de vivir en santidad. Porque ¿qué tenés que hacer? Tenés que negarte, tenés que decir no a tus propios malos deseos. Y tenés que cargar la cruz, que es ese instrumento de muerte. No es la muerte de alguien más. No se cargaba la cruz de otra persona. Tuvieron que cargar la cruz alguien tuvo que ayudar a nuestro Señor Jesucristo a cargar su cruz, pero el método era que cada uno cargaba su propia cruz hacia su muerte, porque es necesario que muramos nosotros mismos. Que muramos a nuestros malos deseos, que muramos a nuestro egoísmo y que vivamos para seguir a Cristo. Es necesario que se nieguen a ustedes mismos, es necesario que carguen su cruz y me sigan. Y seguir a Cristo es obedecer su palabra. El Señor Jesús va a decir, el que obedece mi palabra me ama, es mi discípulo. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu